Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas, los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Papa Francisco un día hizo un comentario a las parejas y decía en general, no está malo a veces enojarse o tener un enojo o mostrar el enojo. Dice, lo malo está en permanecer enojado todo el tiempo. Al final, yo creo que esto es un consejo que se les da también a las parejas. Dice, nunca te vayas a dormir si han tenido un conflicto. Háblenlo antes de acostarse para que eso no se haga un conflicto grande. Yo creo que el ser humano tenemos diferentes momentos también que vivimos en nuestro carácter. Hay momentos en que nos sentimos vulnerables, nos sentimos tristes, hay otros momentos que nos sentimos alegres, hay otros momentos que nos sentimos con mucho entusiasmo, ¿sí? Yo creo que hay estos diferentes momentos emotivos que vivimos como seres humanos. Claro que cuando uno cambia todo el tiempo, a veces uno dice, hay personas que están alegres y en 5 minutos están tristes o están enojados, y eso es constante, que puede ser una enfermedad, ¿no? Que le llamamos bipolaridad, que estamos bien y al ratito está mal sin saber qué es lo que ocurre, y uno dice, ¿qué es lo que pasa? Pero aquí no es el caso de lo que están presentando la palabra de Dios. No estamos presentando una enfermedad, sino más bien un sentimiento humano, normal, que surge en nuestro caminar, que a veces causan molestia a ciertas cosas, pero lo importante es saber manejar ese sentimiento. El día de ayer veíamos en la palabra de Dios cómo Jesús, pues al ver Jerusalén, a la ciudad, más bien a los individuos que viven en Jerusalén, siente tristeza y llora. Jesús siente una nostalgia fuerte, porque dice, ¿cómo es posible que no se dan cuenta de las bendiciones que existen alrededor de ellos? O cómo Dios nos habla y no nos damos cuenta. Vivimos ciegos. Hay una ceguera espiritual que no te deja ver o ver las bendiciones, todo lo que Dios nos regala constantemente. Eso veíamos en el Evangelio de ayer, cómo Jesús llora. Y hoy vemos otra parte de este Jesús humano, este Jesús que se molesta. ¿Por qué? Precisamente porque algunas personas han convertido el templo en un mercado. Lo han convertido en algo diferente al propósito por lo cual fue creado, para alabar, bendecir a Dios. Y allí llega Jesús con enojo y echa fuera a los que vendían y compraban allí. Y allí pues, dicen que les tira las mesas y
pues se molesta. Hay una molestia. El primer punto que quería hoy compartir con ustedes es precisamente estos sentimientos de Jesús, la parte humana de Jesús. No es por justificar, pero es a veces este sentimiento que uno se molesta cuando ve uno malas actitudes de los demás. Pero hay una invitación que Dios nos hace constantemente a reconocer, a conocernos. Hoy Jesús nos habla precisamente nos habla de la importancia del templo. Y hay dos templos que se nos presentan en la palabra de Dios. Hay el templo físico, que es las iglesias, las catedrales, las capillitas. Todos estos templos han sido creados con una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? Es precisamente bendecir a Dios, un sitio construido para estar en oración con Dios, para presentarle al Señor nuestras alegrías, nuestras tristezas, para celebrar la Eucaristía, para celebrar los momentos importantes en el caminar de nuestra fe. Es un espacio importante para todos los seres humanos para ir. Yo les decía en una ocasión, los templos, al inicio la gente se reunía en los hogares, en las casas, pero después tuvieron que construir una iglesia, una capillita. ¿Por qué? Porque a veces había familias pues que querían que se hicieran las reuniones de los primeros cristianos en sus casas. Otros se sentían pues tristes porque dicen, mi casa es muy pequeñita o no tengo que ofrecerles, y podía ocasionar pues discordia, crítica. Entonces allí, cuando las primeras comunidades dicen, no, es mejor poner en común y tener un lugar neutro para toda la gente, porque cuando se oraba en la casa de fulanito o sultanito, quizás surgía alguien, no, yo no voy por allá, no me siento a gusto, no me siento libre. Y yo creo por esa fue la razón de tener tanto el templo, un lugar preciso, dedicado para ir y orar, para ir y celebrar como comunidad, un lugar en que yo me siento parte y puedo ir en cualquier momento, no me siento con la restricción de decir, no, pues me van a decir que no entre. No, y es precisamente se hizo esa dedicación a las iglesias, ¿sí? El lugar del encuentro con la comunidad para encontrarnos con Dios, para orar. Y hay un segundo templo que es muy importante, que es, yo creo, el más importante, que somos los seres humanos. Somos templos del Espíritu Santo, donde habita Dios en nosotros. Es por eso que el mandamiento, uno de los mandamientos más importantes, primero es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Recordarnos que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. El descubrir el rostro de Dios en las personas, en los individuos. Por eso el mandamiento de luchar siempre por la vida. Por eso Jesús siempre nos recordaba, el ser humano está arriba sobre toda ley, sobre todo mandato que pone el ser humano de no hagas esto, no hagas esto. Por eso el mandamiento de no robar, el mandamiento de no matarás, el mandamiento de no hacer el daño a los demás. Por eso el juicio final, pues Dios nos va a preguntar, ¿qué has hecho con tus talentos, con tu vida? Pero también has descubierto en el rostro de los más necesitados, del pobre, el rostro de Dios. Por eso en las bienaventuranzas se nos dice, bendito aquel que lucha por la paz, por la justicia, el amor. Y también en este momento del encuentro con Dios, que te va a decir, tuve hambre y me diste de comer, tuve frío y me vestiste, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve en el hospital, estuve enfermo y me fuiste a visitar. Es el ver el rostro de Dios en los demás.
Y ahí es cuando alguien le pregunta al Señor: ¿cuándo estuviste enfermo? ¿Cuándo tuviste hambre? ¿Cuándo estuviste desnudo? Y allí es precisamente que Dios nos recuerda: cada vez que lo hiciste con alguno de tus semejantes, lo has hecho conmigo mismo. Yo creo que hoy la palabra de Dios nos presenta algo hermoso, algo bello de reconocer el templo, un lugar para el encuentro con Dios, con el Dios que nos da la vida, el Dios que nos muestra el camino de la felicidad, y reconocer precisamente el templo del ser humano donde Dios habita, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Pues hoy ojalá que nosotros tengamos esa atención a nosotros mismos, a cuidarnos, a tener este templo limpio, lleno de pensamientos impuros, dejarlos fuera de nuestra mente para darle ese lugar importante al Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso es que tenemos el sacramento de la reconciliación, el sacramento en el que Dios nos muestra su amor, y también que la iglesia, los templos a donde vayamos, a donde vamos, pues sea un lugar también dedicado para la oración y la dedicación a bendecir y alabar a Dios. Así sea. Amén.